La Sagrada Biblia. Edición de Monseñor Juan Straubinger. Cuarto libro de los Reyes. Capítulo 23. El rey dio orden y se juntaron en torno a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Yahvé, y con él todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y profetas, y el pueblo entero, desde los chicos hasta los grandes, y leyó delante de ellos todas las palabras del libro de la alianza, que había sido hallado en la casa de Yahvé. Luego poniéndose de pie sobre el estrado renovó el rey la alianza ante Yahvé, prometiendo andar en pos de Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus leyes con todo el corazón y con toda el alma, cumpliendo las palabras de esta alianza escritas en aquel libro, y todo el pueblo asintió a la alianza. Después mandó el rey al sumo sacerdote Elcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo de Yahvé todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Aschera y para todo el ejército del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén, en los campos del Cedrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel. Expulsó a los sacerdotes que los reyes de Judá habían instituido para quemar incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, como también a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército del cielo. Sacó asimismo de la casa de Yahvé la Aschera, la llevó fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón y la quemó en el valle del Cedrón, reduciéndola a polvo, y arrojó su polvo sobre los sepulcros de la plebe. Destruyó las habitaciones de los prostitutos que había en la casa de Yahvé, donde las mujeres tejían pabellones para Aschera. Retiró a todos los sacerdotes desde las ciudades de Judá, profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Gabaa hasta Bersabee, y derribó los altares de los sátiros, el que estaba a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, y el otro que se hallaba a la izquierda de la puerta de la ciudad. Con todo los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar de Jerusalén, aunque comían de los panes ácimos en medio de sus hermanos. Profanó el Tofet, situado en el valle de los hijos de Hinnom, para que nadie hiciera pasar a su hijo o a su hija por el fuego en honor de Moloc. Quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada de la casa de Yahvé, junto a la habitación del eunuco Natán-Melec, en el Parvarim, y entregó al fuego los carros del sol. El rey destruyó también los altares que estaban sobre el terrado del aposento alto de Acaz, erigidos por los reyes de Judá, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Yahvé, y después de arrojarlos de allí, echó el polvo de ellos en el torrente Cedrón. Asimismo profanó el rey los santuarios que había al este de Jerusalén, al sur del monte de la perdición, que Salomón, rey de Israel, había erigido en honor de Astarte, ídolo de los sidonios, de Camos, ídolo de Moab, y de Melcom, ídolo de los hijos de Amón, hizo pedazos las estatuas, cortó las ascheras y llenó el lugar donde estaban, de huesos humanos. Destruyó, además, el altar de Betel y el lugar alto erigido por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Destruyó tanto el altar como el lugar alto, quemó el lugar alto, reduciéndolo a polvo, y quemó también la aschera. Cuando Josías miraba en torno suyo, vio los sepulcros que había allí en el monte y mandó sacar los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar, profanándolo conforme a la palabra de Yahvé pronunciada por aquel varón de Dios que había anunciado estas cosas. Y preguntó: ¿qué monumento es este que veo? Los hombres de la ciudad le contestaron: es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y anunció estas cosas que tú acabas de hacer contra el altar de Betel. Entonces dijo: dejadle, que nadie mueva sus huesos. Así dejaron en paz sus huesos, con los huesos del profeta que había venido de Samaria. Josías quitó también los santuarios de los lugares altos de las ciudades de Samaria, erigidos por los reyes de Israel para irritar a Yahvé, e hizo con ellas lo mismo que había hecho en Betel. Mató sobre sus altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que había allí, y quemó sobre ellos huesos humanos. Después se volvió a Jerusalén. Entonces dio el rey a todo el pueblo esta orden:
Celebrad la Pascua en honor de Yahvé, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en este libro de la Alianza. Y nunca se celebró Pascua como esta desde los días de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Corría el año 18 del rey Josías cuando se celebró esta Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Josías extirpó igualmente a los nigromantes y a los que practicaban la magia, también los terafim, los ídolos, y todas las abominaciones que se veían en tierra de Judá y Jerusalén. Así cumplió las palabras de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Elcías había hallado en la casa de Yahvé. Antes de Josías no hubo rey que como él con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, se convirtiese a Yahvé, siguiendo en todo la ley de Moisés, y después de él tampoco surgió otro igual. A pesar de esto Yahvé no desistió del ardor, de su gran cólera que tenía encendida contra Judá, a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Por lo cual dijo Yahvé: voy a quitar de mi presencia también a Judá, como he quitado a Israel, y rechazaré a Jerusalén, esa ciudad que yo había escogido, y la casa de la que yo dije, allí estará mi nombre. Las demás cosas de Josías, y todo lo que hizo, está esto escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. En sus días subió el faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria, hacia el río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, y el faraón le mató en Meridó, en el primer encuentro. Sus siervos lo llevaron muerto desde Meridó y lo transportaron a Jerusalén, donde le sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacaz, hijo de Josías, al cual ungieron y proclamaron rey en lugar de su padre. Joacaz tenía 23 años cuando empezó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamital, hija de Jeremías, de Lobná. Hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé, imitando todo lo que habían hecho sus padres. El faraón Necao lo encadenó en Rebla, en el país de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso al país una contribución de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. El faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, mudándole el nombre en el de Joaquim. Y llevó consigo a Joacaz, el cual fue a Egipto y murió allí. Joaquim dio la plata y el oro al faraón, pero para pagar el dinero, según la orden del faraón, tuvo que imponer al país una contribución, por lo cual exigió de cada uno del pueblo del país, según su valuación, oro y plata, para entregarlo al faraón Necao. 25 años tenía Joaquim cuando empezó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebidá, hija de Fadaías, de Ruma. Hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé, imitando todo lo que habían hecho sus padres.